Siendo así, no van a poder contar con la copia de la clase. Le agradezco, Karina. Muchísimas gracias. Bueno, como les indicaba, el trabajo consiste en aplicar una fuerza, pero que dicha fuerza pueda producir un movimiento. Si no produce movimiento, no existe trabajo. Aquí vamos también a utilizar el ángulo que vayamos a, dependiendo de la fuerza, cómo vayamos a aplicarla, puede existir un ángulo, así como también planos inclinados. Bueno, como les indicaba, para la hora de aplicar una fuerza, debe existir un movimiento. Si no existe movimiento, no existe trabajo. Tenemos entonces que el trabajo se puede aplicar tanto de forma horizontal como con respecto también con respecto a un ángulo determinado. Si no existe ángulo, aunque sea un movimiento horizontal, diremos que es el coseno de cero, donde el coseno de cero es 1 y por ende esta unidad no nos va a afectar para los distintos cálculos. Vamos a sintetizar que el trabajo lo vamos a trabajar con la variable W y no como lo estoy presentando acá, disculpe. Tenemos entonces que, como nos estaba indicando el compañero Diego, la unidad de medida del trabajo es en joules. Decimos que, si bien la fórmula W que me representa al trabajo es la aplicación de la fuerza por la distancia, las unidades de medidas que estamos trabajando son el newton como fuerza y el metro como distancia, dándonos un valor equivalentes a J, donde J es en honor a un físico que lleva por nombre Julio, y entonces se le está integrando lo que es la inicial de él a la unidad de medida de trabajo. La variable trabajo la vamos a identificar por W. La unidad de medida es en joules. Recordemos que la fuerza la representamos por F, dependiendo del tipo de fuerza que estemos representando. Recordemos que existe una fuerza de fricción. También el peso se aplica como una fuerza y la fuerza normal que se representa por N también nos está representando a una fuerza. El desplazamiento se refiere al movimiento que vaya a tener. Comúnmente la vamos a identificar ya sea con X o con la letra D de distancia. Nos interesa el sistema internacional que es metro. Sin embargo, puede existir otra unidad de medida del mismo trabajo. También nos están hablando de una fuerza donde dicha fuerza se le denomina dinas, donde se puede representar únicamente con la letra D, la unidad de medida de la distancia que también puede estar dada en centímetros, donde el trabajo tendrá una unidad de medida equivalentes o denominadas como ergios. Por aquí entonces tenemos unas equivalencias para poder trabajar tanto el trabajo en kilográmetros, en joules o en ergios. Siempre a partir de lo que es la unidad de medida de joules. Un joules me equivalen a 10 a la 7 ergios. Un kilográmetros serán equivalentes a 9.8 joules. Estos entonces o estas unidades de medidas serán las que yo vaya a necesitar para poder trasladar de un sistema a otro lo que es la denominada, lo denominado trabajo. Por aquí iniciamos con el primer ejemplo. Este ejemplo nos indica que debemos calcular en joules, en kilográmetros y en ergios el trabajo de una fuerza de 3000 newtons, dice. Una fuerza de 3000 newtons cuyo punto de aplicación se desplaza. Cuando nos dice cuyo punto de aplicación es que se está aplicando dicha fuerza y se está
contando con una distancia de 80 metros. En dirección, dice, de la fuerza. Los datos que nos está presentando entonces este problema son una fuerza de 3000 newtons, una distancia de 80 metros. Disculpen, acá son 80 metros y necesito el trabajo realizado. Recordemos que el trabajo puede denominarse como joules, kilográmetros o ergios, dependiendo de las unidades de medidas o asimismo de la conversión que vayamos a realizar. Tenemos la fuerza, la fórmula que podemos aplicar para poder calcular el valor del trabajo. Vamos a sustituir a la fuerza de 3000 newtons, asimismo la de distancia de 80 metros. La multiplicación de 3000 por 80 nos dan un valor equivalente a 240,000. Estos 240,000 newtons por metro, la multiplicación del newtons contra el metro nos da el resultado de joules. Así que aquí tenemos el trabajo realizado, que es un equivalente a 240,000 joules. Como nos están pidiendo también calcular el trabajo en kilográmetros y en ergios, vamos a hacer uso de estas equivalencias, donde me indican que de kilográmetros a joules, tenemos un kilográmetro es equivalente a 9.8 joules. Cuento entonces con 240,000 joules. Si tengo joules en la parte de arriba, en la parte de abajo también debo tener la misma unidad de medida, que son 9.8. Entonces, los joules van a venir y cancelarse. Por ejemplo, estos joules por acá, lo voy a resaltar con un color rojo, por acá. Estos joules se van a cancelar con estos joules que tengo en la parte de abajo, quedándome la unidad de medida de kilográmetros. 240,000 multiplicados por 1 serán 240,000 kilográmetros. Como he cancelado a los joules divididos entre 9.8, me han quedado entonces una cantidad de 24,489,80 kilográmetros. Esta es otra medida de trabajo. Voy a necesitar entonces calcular ahora el trabajo, pero en unidades de medidas de ergios. Por aquí tenemos entonces la equivalencia del joules a ergios. Recordemos que un joules serán equivalentes a 10 a la 7 ergios, donde llevando a cabo dicho procedimiento son 240,000 joules multiplicados por 10 a la 7, donde estoy indicando que voy a multiplicar los 240,000 por 10 a la 7. Le voy a integrar entonces la cantidad de 7 ceros. Los 7 ceros más la cantidad que tengo acá de 4 ceros me están quedando en total con 11 ceros. Algo que cabe resaltar es que en la calculadora de ustedes probablemente les pueda quedar 2.4 por 10 elevados a la 11, o puede ser que les quede 24 por 10 elevados a la 10. Eso también se puede dar. Lo que necesitamos es comprender que en total debemos contar con la cantidad de 11 ceros. Si cuantificamos, tenemos 3 del lado derecho hacia la izquierda. Tenemos 3, 6, 9, 10, 11. En total 11 ceros. Esto puede presentarse, como les acabo de indicar, en notación científica o en algunas calculadoras también se puede expresar de esta forma. ¿Cuál va a ser la cantidad correcta? Ambas serán
cantidades correctas. Con esto, aquí con rojo les estoy resaltando las unidades de medida del trabajo, tanto en joules, en kilográmetros y en ergios. Cualquier duda que tengan, a la orden. Para el ejemplo número 2 tenemos la pregunta de ¿cuál es la distancia recorrida por un punto de aplicación de una fuerza de 90 newtons? Si el trabajo efectuado, dice, son 450 joules. Los datos con los que contamos para este ejemplo son una fuerza de 90 newtons, un trabajo de 450 joules y me piden calcular la distancia. A partir de la fórmula trabajo igual a fuerza por distancia, voy a despejar a la distancia. El trabajo sobre la fuerza me da el resultado de la distancia. Notemos que si cuento con un trabajo de 450 joules y una fuerza de 90 newtons, a partir de la multiplicación del newton por metro, recordemos que obtenemos el joules. Cabe resaltar entonces que la descomposición del joules son newton por metro. La variable o la unidad de medida que yo tenga en la parte de arriba y abajo se podrán cancelar. Por esa razón, puedo venir y cancelar los newtons de arriba con los newtons de abajo, quedándome únicamente la unidad de medida métrica. 450 divididos 90 me da un valor de 5 metros de distancia. Si tienen dudas o están copiando, por favor me indican para que yo pueda regresar. Para el tercer ejemplo, me indican, se jala un objeto que recorre 25 metros bajo la acción de una fuerza de 15 newtons a través de una cuerda que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Me piden calcular el trabajo realizado. Esta fuerza conlleva la aplicación de un ángulo. La fuerza es de 15 newtons, la distancia es de 25 metros, perdonen. Vamos a ver, sí, efectivamente. Tenemos 25 metros y tenemos un ángulo de 60 grados. Vamos a calcular el trabajo efectuado. Dicha fórmula solo nos está incluyendo el coseno del ángulo, porque este es un cálculo hacia la horizontal. Bueno, Ronnie, voy a necesitar que me prenda su cámara, por favor. Tenemos entonces el cálculo de trabajo. La fuerza de 15 newtons multiplicados por la distancia de 25 metros multiplicados por el coseno de 60 grados. Vamos a multiplicar entonces, podemos hacerlo de forma directa. 15 newtons multiplicados por 25 metros y multiplicados por el coseno de 60 grados, que nos genera un valor equivalente a 187.5 joules. Como solo nos piden calcular el trabajo y no nos piden trabajar con ergios o kilográmetros, cuando sea este el caso, solo vamos a calcular la medida internacional que es el joules. Así que hasta aquí concluimos con la explicación de nuestra clase del día de hoy, donde calculamos primero que nada un ejemplo acerca del trabajo en las distintas unidades de medidas, así como el cálculo de una distancia y el cálculo de un trabajo donde nos está incluyendo un ángulo en específico. La actividad de la semana consistirá en lo siguiente, que calculemos el trabajo efectuado por una fuerza de 85 newtons, donde nos presentan una distancia de 53 metros. Asimismo, nos piden dar la respuesta en kilográmetros, en joules y en ergios. El orden no nos interesa. Podemos empezar, vamos a tener que iniciar con el joules,
seguidamente, no importando si vayan a presentarla en hercios o vayan a presentarla en kilogramitos. En el ejercicio número 2 tenemos que cuál es la distancia de un punto de aplicación. La fuerza es de 4.5 newtons y tenemos el trabajo efectuado de 13.5 joules. Las respuestas de la distancia las voy a necesitar en metros y en centímetros. Es una simple conversión la que se hace. Por acá tenemos que cuál es el trabajo efectuado por un martillo de masa 0.75 kilogramos. ¿Qué trabajo realiza? Dice el martillo, que tiene una masa de 0.75 kilogramos que se levanta hasta una altura de 0.45 centímetros. Entonces, aquí vamos a efectuar también una serie de análisis para poder calcular cuál sea el trabajo realizado. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto a los 3 ejercicios para que me lo indiquen de una vez, ya que de no ser así, quedo en la espera de la tarea. Si no me entregan los 3 ejercicios, pues su tarea dirá incompleta a la hora de que yo se los devuelva. Entonces, por favor, me indican de una vez si tienen alguna duda. Ronnie, no tenemos ninguna duda. Por cierto, Ronnie no está ingresando a mi clase. Si la próxima semana no ingresa a la primera, yo no le permito ingresar a la segunda. Y estoy quitando 2 puntos menos por la inasistencia que vayan a estar presentando también. Así que, enterados todos de la situación en la que estamos, le voy a preguntar a Paulina. Paulina, en el ejercicio número 3, ¿cuál es la fuerza que nos están presentando? ¿Cómo así? ¿Cómo va usted a resolver el ejercicio número 3? Despejando lo de la fórmula. No necesitamos despejar. ¿Alguien más? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Gabriela. Gabriela Ramírez, ¿cómo podemos encontrar el trabajo efectuado por un martillo? Y las cosas hacen trabajos, pues. Entonces, pongamos a trabajar a las cosas y no, ya no trabajemos nosotros. ¿O a qué se refiere este problema? ¿Se puede resolver o no se puede resolver? Profe, ahí no dice la fuerza, solo dice la masa. Y podríamos calcular una fuerza con la masa. ¿Se puede o no se puede? No se puede. ¿Por qué, Diego? Según yo, la fuerza la aplica un ser humano y claramente en el problema no se expresa eso. Fíjese, Diego, que en eso sí, tal vez la interpretación no la tenemos clara. Recordemos que en semanas anteriores hemos estado calculando la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza que es el peso y también cuando el ser humano aplica una fuerza. Entonces, porque si esto no sucediera a la hora de cuando tenemos a un grupo de hombres realizando una zanja, eso es un trabajo. Pero si yo vengo e implemento un tractor que me vaya a producir una zanja, está realizando también un trabajo el tractor, ¿cierto o no? Bueno, a partir de esto, ¿podemos ya resolver el problema? O sea que el martillo Correcto. es soltado.
El martillo, fíjese que el martillo está realizando un trabajo a la hora de que pueda introducir un clavo, no importando en qué tipo de material. Fíjese, Gaby, que el martillo tiene una masa. ¿Qué podemos hacer con la masa? Calcular el peso del martillo. Y el peso puede efectuar un trabajo porque si lo está moviendo una persona o el martillo está cayendo desde una altura de 0.45 centímetros, va a realizar un trabajo. Algo tal vez casi equivalente puede ser que yo venga y vaya a brincar sobre un objeto desde una altura de 45 centímetros, introducir un objeto o este mismo trabajo lo puede realizar un martillo. Aquí la idea es la siguiente. Mediante, no es trabajo, es peso. El peso es la masa por la gravedad. ¿Cuál es la unidad de medida del peso? Newton. Gracias, el newtons. Entonces, si tenemos una fuerza dadas en newtons, vamos a poder entonces calcular el trabajo. El trabajo efectuado por un peso multiplicados por la distancia. Ahora nuestro problema es la distancia. Señor William Sea, tenemos una distancia de 0.45. Pero para poder calcular el trabajo en joules necesitamos esta cantidad en metros. ¿Qué podemos hacer aquí? Dividirlo entre 100. Gracias, William. Estos 45 centímetros los vamos a dividir entre 100 para que nos quede en el sistema métrico. Y entonces con esto podamos encontrar el trabajo realizado por un peso. ¿Tienen alguna duda? Bueno, no teniendo dudas al respecto entonces, y bueno, si les surge la duda más adelante, pueden escribirme para que yo les pueda apoyar con este cálculo. Diego Antonio, ¿hemos comprendido el ejercicio 3? Sí, gracias, profe. Muy bien. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda al respecto? ¿No? Correcto. Bueno, nos quedamos entonces hasta aquí. Quedo en la espera de sus tareas. Si les surge alguna duda, estoy a la orden. Me pueden escribir y con todo gusto yo los voy a orientar. Si tienen tareas atrasadas, por favor, necesito que se pongan ya al día esta semana y no a última hora cuando todos los catedráticos les vayan a decir que les falta tal tarea, que les falta tal tarea. No es mi caso, no quiero que dejen las cosas a última hora. Por favor, de una vez esta semana, el día domingo, tienen todo el día domingo hasta las 11:59. Yo les voy a calificar no como un trabajo de nivelación o como un trabajo extraordinario, sino yo voy a revisar su tarea y pues por lo menos van a tener 1 o 2 puntos menos, ya que si es a última hora, ya solo van a contar con la mitad de lo que sea el valor de cada tarea. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima semana y pues, como les indiqué, dudas que tengan, me lo hacen saber. Que pasen desde ya feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Feliz día, profe. Gracias, feliz día, nos vemos. Y en un momento les comparto el video, por favor, de la clase. Feliz día, gracias Karina por toda su ayuda.